Hola a todos, yo soy el doctor Tomás Cornejo Zúñiga, presidente de Imagenología de los USACH, y a continuación les voy a presentar un caso clínico y posteriormente una breve revisión bibliográfica. Entonces tenemos un hombre de 46 años con antecedentes de trastorno por uso de sustancias, hipertensión y diabetes, el cual consultó el año 2020 por convulsiones tónico-clónicas finalizadas de 2 semanas de evolución, asociado a conductas erráticas, confusión y cefalea. Se le solicitó una resonancia magnética, de la cual seleccioné esta secuencia T1 GADO volumétrica, una MP-RAGE, para mostrarles, para que se hagan una idea de los principales hallazgos. Entonces, estas son imágenes seleccionadas de distintas secuencias del paciente, donde, como se pudieron dar cuenta en el video, presenta múltiples lesiones focales, supra e infratentoriales, córticos subcorticales y en sustancia blanca profunda. Compromete los núcleos basales, los centros semiovales, el troncoencéfalo y el cerebelo. Presentan un tamaño y realce variable, algunas con realce nodular y otras con un realce periférico. Algunas se asociaban a efecto de masa y además vasogénico perilesional. Destacaba la de mayor tamaño a nivel de la convexidad frontal derecha, la cual presentaba un anillo concéntrico en la secuencia T2, que les voy a mostrar más adelante. También presentaba una susceptibilidad magnética, los artefactos de susceptibilidad magnética en forma de anillo, pero un anillo único, como se puede observar en esta imagen. También destacaba que no presentaba restricción a la difusión. Además, se identificaba también hiperseñal flare en los surcos de la convexidad, como se puede observar acá, que era compatible con un realce leptomeningio. Acá tenemos reconstrucciones coronales de la lesión de mayor tamaño, que es la que les mencioné anteriormente, frontal derecha, con las características descritas. Destacar que esta lesión, a diferencia de las otras, presentaba dos signos muy sugerentes del diagnóstico, que probablemente ya habrán pensado. En particular, este anillo concéntrico en T2, que se observa acá, y esta diana excéntrica en la secuencia contrastada. Entonces, si bien este paciente no presentaba antecedente previo de inmunosupresión, dada la distribución de los hallazgos que mencioné anteriormente, se planteó como primera posibilidad una toxoplasmosis cerebral y se sugirió realizar estudio dirigido para confirmar la coinfección por VIH. Finalmente se confirmó la seropositividad del paciente, tenía un recuento de CD4 bastante disminuido. Se presentó el caso en comité multidisciplinario y se siguió un tratamiento empírico de la toxoplasmosis con pirimetamina y cotrimoxazol y control imaginológico de 2 a 4 semanas. El paciente clínicamente evolucionó de forma favorable. Y acá tenemos el estudio comparativo. A la izquierda, al ingreso del paciente, se utilizó como referencia esta lesión principal y también múltiples otras lesiones que eran de mayor tamaño para hacer la comparativa, ya que como pudieron darse cuenta, habían innumerables lesiones, tanto supra e infratentoriales. Y al control del primer mes, observamos que hay una considerable disminución de tamaño. Muchas de las lesiones que eran de menor tamaño y que se observaban, por ejemplo, en este corte, y desaparecieron. También disminuyó el realce leptomeningio. Y posteriormente, al inicio de terapia antirretroviral, los controles sucesivos con infectología, podemos observar este control evolutivo al año de tratamiento, donde ya prácticamente no se observan lesiones realzantes, tampoco se observa el realce leptomeningio, y la lesión principal presentó cambios evolutivos o involutivos esperados post-tratamiento. Entonces, este es un caso típico de presentación de una toxoplasmosis en un paciente que no presentaba el antecedente previo de VIH, se debutó con esta patología. Sin embargo, tenía estos dos signos que eran de alta especificidad, por lo cual se pudo plantear el diagnóstico certero. Entonces, a continuación, les haré una breve revisión sobre las infecciones del sistema nervioso central en pacientes inmunosuprimidos. A modo de introducción, es importante mencionar que la población mundial presenta un alto porcentaje de prevalencia de infecciones latentes por múltiples microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos,
que en contextos clínicos específicos pueden generar una infección grave, generalmente de curso subagudo en el sistema nervioso central. Enfatizar que las manifestaciones de imagen de estas infecciones es distinta a lo que se presentan en los pacientes con una infección congénita por estos mismos patógenos y también en pacientes inmunocompetentes. Y que si bien la implementación de las terapias antirretrovirales de gran actividad han disminuido la incidencia global de estas patologías, es importante que las conozcamos porque aún existen, aún se ven. Destacar que estas infecciones no solo van a afectar a pacientes VIH, sino que también a aquellos que se someten a trasplantes de órganos sólidos o hematológicos, y a los pacientes que se encuentran en tratamientos inmunomoduladores, como los pacientes con esclerosis múltiple o enfermedades reumatológicas. Entonces, este estado de inmunosupresión afecta la respuesta inflamatoria celular principalmente, mediada por linfocitos T, y con ello va a alterar la barrera hematoencefálica y por ende los patrones de presentación en la imagen, a los que habitualmente estamos habituados, en este caso van a tener hallazgos particulares. Por ejemplo, en este tipo de pacientes podemos observar un realce o un edema ausente, a diferencia de cómo sería una respuesta en un paciente inmunocompetente. La resonancia magnética va a ser el estudio de imagen de elección, y en este tipo de patología la ATC queda muy limitada, habiendo solapamiento de hallazgo entre las distintas entidades. Incluso en la resonancia, a veces es difícil hacer la distinción, y es importante hacerlo ya que tienen tratamientos muy diferentes. Y bueno, al menos en el Instituto de Neurocirugía se incluye dentro del protocolo de estudio secuencias T1, T2, FLAIR, difusión, susceptibilidad, y en algunos casos dudosos se pueden agregar estudios de perfusión o espectroscopía, principalmente para diferenciar de patología neoplásica, donde el principal diferencial va a ser el linfoma. Entonces, en términos generales, para clasificar estas infecciones según el patógeno que las genera, también las podemos clasificar de otras formas, pero en honor al tiempo no me voy a referir a todas estas patologías. Seleccioné algunas que yo creo que son como las más vitales que tenemos que conocer. Quizá las otras se podrían discutir en alguna otra sesión. Entonces vamos a hablar respecto a toxoplasmosis, criptococosis, encefalitis por citomegalovirus, encefalopatía por VIH y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, para partir con la toxoplasmosis, esta es una infección causada por el protozoo intracelular Toxoplasma gondii. Es la infección oportunista más frecuente del sistema nervioso central y la principal causa de lesiones focales múltiples en pacientes VIH-Sida. Se presenta de forma característica cuando el recuento de leucocitos cae por debajo de 100 células, o sea, por de 200 células por microlitro. Sin embargo, también se puede observar en otros estados de inmunosupresión, como había mencionado anteriormente. Importante mencionar que aproximadamente un tercio de la población mundial presenta una infección latente por este patógeno, cuyo principal huésped definitivo es el gato, siendo el humano un huésped intermediario. La transmisión ocurre comúnmente a través de la ingesta de carne mal cocida con estos ooquistes o por contaminación fecal oral. Posteriormente, los parásitos se multiplican en forma de taquizoídos, los que invaden el sistema nervioso central, pasando posteriormente a bradizoídos. Entonces, en esta imagen de microscopía se observa la típica lesión del toxoplasma, que como veremos más adelante tiene una fuerte predilección por los ganglios basales. Este es el resumen del ciclo de vida del patógeno. Y pasando entonces a la clínica y el diagnóstico, generalmente todas las infecciones oportunistas tienen una clínica muy específica, pueden no presentar fiebre y particularmente en la toxoplasma se presenta con convulsiones, cefalea, déficits focales o alteraciones de la conducta. Generalmente uno hace el diagnóstico presuntivo en base al antecedente de inmunosupresión, la función lumbar o una imagen compatible. Mencionar que la resonancia, bueno, como ya he dicho anteriormente, el estudio más sensible. Sin embargo, en casos dudosos también está reportado que el SPECT tendría una mayor especificidad para hacer el diagnóstico. Los hallazgos clásicos en imágenes son múltiples lesiones focales que van a tener una fuerte predilección por los ganglios basales, los tálamos, las uniones córtico-subcorticales, el cerebelo y ocasionalmente el tronco. La mayoría van a ser múltiples, pero considerar que hasta en un quinto de los casos puede ser una masa única, simulando una neoplasia, principalmente linfoma. Entonces, en esta tomografía computada con contraste en corte axial, de un paciente joven con VIH conocido, podemos observar estas múltiples lesiones focales con realce periférico y edema vasogénico, que pueden tener cierto efecto de masa, que estas características son compartidas con los hallazgos en resonancia magnética.
Llama también la atención cierto grado de dilatación ventricular supratentorial, como pueden observar estos bordes medios convexos en los cuernos occipitales. Entonces, la resonancia magnética nos va a permitir caracterizar mejor los hallazgos. Típicamente se va a presentar como lesiones hiperintensas entre 2 y FLAIR, como en este ejemplo de la derecha, en una secuencia FLAIR de resonancia magnética en corte axial, donde se observa una lesión intraaxial, en este caso única, con abundante edema vasogénico y efecto de masa, que presenta el clásico signo de la diana concéntrica, que se caracteriza por estas capas alternas de hipo e hiperintensidad entre 2, que refleja tanto hemorragia como necrosis intralesional, ya como se marca acá con las flechas. Tenemos también acá otro caso de la literatura donde se observan estas múltiples lesiones que en secuencias contrastadas están, otro signo muy específico, ya que se observa, o sea, tiene una especificidad de hasta un 95%, que se conoce como el signo de la diana excéntrica o del nódulo mural excéntrico. ¿Ya? Este corresponde a un nódulo mural que realza, lamentablemente no es muy sensible, solo se presenta en un tercio de los casos, y en las imágenes inferiores, bueno, las imágenes superiores son del examen de ingreso del paciente y las inferiores del control evolutivo posterior al tratamiento, donde, al igual que en nuestro caso, se puede observar una considerable disminución de los hallazgos, principalmente de la extensión de las lesiones de la sustancia blanca, del realce de la lesión y también del tamaño y del edema perilesional. Un dato importante es que estas lesiones, que son verdaderos abscesos parasitarios, no suelen presentar restricción a la difusión, a diferencia de un absceso piógeno, y en casos de duda diagnóstica se puede recurrir a estudios de perfusión o espectroscopía que van a mostrar un volumen cerebral relativo disminuido en la lesión y un pic de lípidos y lactato también característico. Con esto uno podría plantear la diferencia con un linfoma en casos particulares o también con un absceso piógeno. Entonces, este es un caso de un paciente con VIH y recuento CD4 bajo 50 que muestra este proceso expansivo intraaxial con realce periférico y este signo de la diana excéntrica marcado por las flechas, ubicado en el opérculo frontal izquierdo. Sin embargo, era una lesión única, por lo que se sospechó que pudiera corresponder a un linfoma, que es el principal diferencial, por lo que se realizó un estudio de perfusión que confirmó que la lesión presentaba un bajo volumen cerebral relativo, a diferencia de lo que uno esperaría en un linfoma, ya que generalmente son lesiones muy hiperperfundidas. Entonces, ante una hipótesis diagnóstica fundamentada en un paciente con inmunosupresión confirmada, generalmente se recurre a una terapia empírica con pirimetamina, más sulfadiazina o cotrimoxazol por 2 a 4 semanas. Luego debería repetirse una resonancia magnética para valorar la respuesta. Y en caso de que haya estabilidad, debería plantearse otra etiología, principalmente en linfoma u otras infecciones oportunistas como la causa. Lo habitual es que respondan, ¿ya? Es importante hacer la distinción con linfoma, ya que lo puede simular a la perfección. Como se observa en este escáner a la derecha con contraste, tenemos en corte axial una lesión con la misma característica y ubicación que hemos mencionado anteriormente, pero que en los controles sucesivos no respondió al tratamiento. Se realizó una biopsia que confirmó finalmente un linfoma. Y este es otro caso extraído de la literatura, donde se observa este proceso expansivo, fronto parietal derecho, con áreas de hemorragia en la secuencia de susceptibilidad, con un realce anular periférico, como se observa acá, el mismo, muy similar al de nuestro caso, eh, orientado bastante a toxoplasma. En este caso sí, no tenía el signo de la diana, ya, pero como le había mencionado, no se presenta en todos los casos. Sin embargo, el paciente posterior al tratamiento no respondió, por lo cual se biopsió y confirmó un linfoma. Cabe destacar que en el estudio de perfusión, como pueden observar, no tenía mayor flujo, o sea, volumen sanguíneo relativo respecto a lo que uno esperaría para un linfoma, por ejemplo. Así que también pueden, o sea, estos hallazgos no son una regla general para todos los casos. Pasando ahora a la infección adquirida por citomegalovirus, esta es una reactivación de este virus ADN de la familia de los herpes virus. Clásicamente se presenta en etapas avanzadas, con recuento de CD4 bajo 50 células por microlitro, y también en particular en pacientes que fueron receptores de trasplantes de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos. Generalmente se presenta dentro de los 100 días posterior al trasplante,
Característicamente, a la histología, el sello distintivo es estas células citomegálicas, que corresponde a un macrófago que contiene estas inclusiones en el citoplasma, que le dan esta morfología llamada de ojo de búho. A diferencia de la infección congénita por este virus, la adquirida clásicamente se presenta como una encefalitis con ventriculitis, pudiéndose asociar a meningitis, retinitis, radiculopatía o a nivel de la médula espinal con mielitis. La mayoría de los adultos se encuentran infectados por este patógeno, que posterior a su reactivación se va a diseminar por vía hematógena al sistema nervioso central. Entonces, nuevamente, la clínica muy inespecífica y el contexto clínico es clave para poder plantear la sospecha. Va a producir algunos trastornos de la marcha, neuropatía, alteraciones del estado mental. Se puede presentar como manifestaciones sistémicas también, como neumonía o gastroenteritis. Aquí, dentro de los hallazgos claves para plantear el diagnóstico, va a ser objetivar una ventriculitis con un real sependimario y característicamente una restricción a la difusión periventricular, como se observa en esta imagen a la derecha de difusión, marcada por las flechas. Importante mencionar que los hallazgos en imágenes pueden ser normales en fases iniciales. Lo habitual es observar múltiples focos de hiperseñal T2 y FLAIR en la sustancia blanca periventricular, como se observa en las imágenes seleccionadas superiores de secuencia FLAIR, asociado a este realce ependimario y restricción a la difusión que mencioné anteriormente. Si se realiza un estudio de perfusión, generalmente se va a observar una disminución del volumen sanguíneo relativo, y en la espectroscopía se puede observar un aumento de la colina y el lactato con disminución del N-acetilaspartato, que traduce daño neuronal. Como mencioné anteriormente, también se puede presentar compromiso del cerebelo y de la médula espinal, como se observan estas dos secuencias ponderadas en FLAIR inferiores, mostrando estos focos de hiperseñal en ambos hemisferios cerebelosos y en la periferia del bulbo. Entonces, en esta imagen seleccionada de la literatura se observan esta secuencia FLAIR con hallazgos similares a los que mencionamos anteriormente, una leve ventriculomegalia, y que en la secuencia T1 con contraste presentaba un realce nodular ependimario, siendo lo más típico lo de la imagen que se presenta a su derecha, con un realce ependimario más bien fino, ¿ya? Y más extenso, ya que compromete tanto el epéndimo de los ventrículos supratentoriales como los infratentoriales. Pasando ahora a la criptococosis, esta es la infección fúngica oportunista más frecuente en pacientes con SIDA. Corresponde a la tercera infección oportunista más frecuente luego de la encefalitis por VIH y de la toxoplasmosis. Se puede presentar con recuentos de CD4 bajo 100 generalmente. En algunos casos, alguna literatura sugiere bajo 50. Es causada por la levadura encapsulada Cryptococcus neoformans, principalmente, que se va a ubicar en las heces de algunas aves como las palomas. La infección se adquiere por inhalación de esporas hacia los pulmones, que luego por vía hematógena van a llegar al sistema nervioso central. Este microorganismo presenta una alta predilección por el líquido cefalorraquídeo, particularmente por los espacios perivasculares, ya que estos carecen constitucionalmente de factores anticriptococócicos. Generalmente se van a ubicar a nivel de los núcleos basales, del tálamo y del troncoencéfalo. A la derecha se observa un esquema con uno de los principales hallazgos, que es esta dilatación de los espacios perivasculares, de ubicación en los ganglios basales con material mucoide, que son bastante típicos de esta infección. Nuevamente, la clínica es bastante subaguda, inespecífica, así como también la punción lumbar. Sin embargo, cabe destacar que esta prueba de tinta china que se puede realizar en el LCR es altamente específica y permite confirmar el diagnóstico. En esta imagen de autopsia de un paciente VIH se observan estas múltiples dilataciones de los espacios perivasculares, que se conocen como pseudoquistes gelatinosos, con su correlato histopatológico longitudinal de una arteria lenticular estriada que muestra esta dilatación de los espacios perivasculares, o de Virchow-Robin, por este contenido mucoide producido por el hongo. En imágenes se han reportado al menos 4 patrones de presentación, siendo el más clásico el observado en esta secuencia T2 axial, con estas múltiples lesiones de alta señal en los ganglios basales, el mesencéfalo y la sustancia blanca subcortical, que le dan esta forma de burbujas de jabón. También puede presentarse como una meningoencefalitis, con realce leptomeningio, como nódulos parenquimatosos o como una lesión focal llamada criptococoma, que se ha reportado de 4 a 11% de los casos. Entonces, la tomografía puede pasar
desapercibida muchos de estos hallazgos y el patrón clásico en resonancia magnética es con estas lesiones quísticas bilaterales que se presentan en relación a los espacios perivasculares, principalmente los ganglios basales, tálamo, cerebelo, tronco encefálico o parénquima supratentorial. Como se observa en este corte axial ponderado ante 2, las lesiones quísticas generalmente siguen la intensidad de señal del LCR en todas las secuencias e incluso suprimen en la secuencia FLAIR, como se ejemplifica en esta imagen seleccionada en corte coronal. Podemos observar estas dilataciones de los espacios perivasculares que suprimen en la secuencia FLAIR. Generalmente estas lesiones no van a realzar y también se puede asociar a realce leptomeningio, al igual que en las otras infecciones. Este es otro caso seleccionado de la literatura. Tenemos una resonancia magnética ponderada entre 2 y entre 1 en las imágenes superiores y con contraste en la imagen superior a la derecha, que muestra estas lesiones hiperintensas ante 2, con realce en los ganglios basales y la sustancia blanca a nivel del putamen, como se puede observar acá con el puntero, y también en el globo pálido. Se asocian también a este sutil realce leptomeningio. Y mencionar también que en este caso las lesiones presentaban restricción a la difusión, sin embargo no es la regla general para todos los casos, ¿ya? Pero saber que lo pueden presentar. Entonces, este otro caso interesante de un paciente inmunocompetente que se presentó con convulsiones y que en la resonancia magnética manifestaba esta masa parietal izquierda, que era hiperintensa ante 2, con edema vasogénico, efecto de masa, y que en la secuencia T1, con gadolinio a la derecha, presentaba este intenso realce periférico. Finalmente, correspondió a un criptococoma confirmado por biopsia. Pasando a la encefalitis por VIH, o también llamado el complejo demencia-sida, este es el resultado de una infección directa del parénquima encefálico por el virus, el cual va a atravesar la barrera hematoencefálica a través de un mecanismo descrito así en la literatura como caballo de Troya. Eh, el virus ingresa dentro de los macrófagos o de leucocitos perivasculares, provocando una inflamación microglial y daño neuronal. Se suele presentar con recuento de CD4 ya bajo 200 y se han descrito algunas cepas que genéticamente se llaman más virulentas que otras, lo que explicaría por qué algunos pacientes lo manifiestan de forma más precoz y suele presentarse también antes que otras infecciones oportunistas. Entonces, esta es una pieza anatómica de autopsia de un paciente donde se observa una atrofia que es discordante para la edad del paciente, con un aumento de la talla ventricular, de los valles silvianos y surcos de la convexidad. Importante mencionar que este es un diagnóstico clínico radiológico, donde tenemos que tener un contexto clínico compatible, síntomas y hallazgos sugestivos. Generalmente se va a presentar como un deterioro cognitivo y motor progresivo, que va a afectar tanto a hombres como a mujeres por igual. Y en estos casos en particular es vital descartar causas reversibles de deterioro cognitivo o de demencia, ya sea de deshidratación, malnutrición, abuso de sustancias u otras, ya más un diagnóstico de descarte. Y los principales hallazgos en resonancia magnética van a ser esta atrofia cerebral global y difusa, que va a ser desproporcionada para la edad del paciente, y se van a manifestar con este ensanchamiento simétrico de los surcos de la convexidad, de las cisternas basales y del sistema ventricular, como se observa en esta imagen seleccionada en T1, a su derecha, en corte sagital, de un paciente de 35 años, donde con la flecha se marca este ensanchamiento de los surcos, disminución del volumen del cuerpo calloso, y que se asocia también a otros hallazgos que vamos a mencionar más posteriormente. Entonces el escáner puede ser normal también en etapas tempranas y posteriormente se puede observar esta atrofia mencionada anteriormente, que era desproporcionada para la edad, a lo que se va a sumar estas alteraciones de la sustancia blanca profunda. Generalmente estas alteraciones van a ser simétricas y se pueden manifestar con estas hipodensidades periventriculares, sin efecto de masa ni realce. En la resonancia magnética podemos observar también áreas de aumento de señal T2 de la sustancia blanca, simétrica, bilateral, sin realce, como mencioné anteriormente, sin efecto de masa. Y si llegaran a realzar alguna de estas áreas, hay que sospechar que haya una infección oportunista concomitante. Entonces, este es el mismo paciente, un tiempo después, donde en la resonancia magnética axial FLAIR se observan estos signos de atrofia, ventriculomegalia, estas hiperintensidades difusas de la sustancia blanca periventricular, que se marcaban con las flechas y que lo muestro acá con el puntero. Pasando a la última patología en honor al tiempo, la leucoencefalopatía multifocal progresiva,
Es una infección oportunista desmielinizante, subaguda, de mal pronóstico, causada por el poliomavirus del ADN de John Cunningham, o JC. Más del 85% de la población mundial adulta presenta una infección latente inactiva de este patógeno, que ante estados de inmunosupresión como el SIDA, con recuento de CD4 generalmente bajo 50 o 100 células por microlitro, se puede reactivar, diseminarse al sistema nervioso central por vía hematógena y infectar de forma preferencial o predilecta a los oligodendrocitos. ¿Ya? Este patógeno presenta un tropismo selectivo por los oligodendrocitos, donde va a generar una destrucción de la mielina. Importante saber que el LEM se asocia también a terapia inmunomoduladora de la esclerosis múltiple, con algunos fármacos específicos como el natalizumab, y también a otros anticuerpos monoclonales utilizados en enfermedades reumatológicas, ¿ya? Así que no solo se observa en el paciente VIH. Entonces, en esta microfotografía se observan los oligodendrocitos infectados, marcados con las flechas, y esta extensa área de desmielinización alrededor, que se muestra más rosada en la imagen, que tiene una baja densidad celular, como se puede observar. Entonces, la clínica nuevamente inespecífica, progresiva y subaguda. Destacan técnicas de PCR ultrasensibles para el diagnóstico, aunque una prueba negativa no va a descartar la infección. Los hallazgos típicos en la imagen corresponden a áreas de hiperseñal de la sustancia blanca subcortical y profunda, que característicamente van a afectar a las fibras U, ya estas fibras de asociación que se ubican entre los giros cerebrales, a diferencia de otras encefalitis, como en la encefalitis por VIH que mencionamos anteriormente, donde estas fibras generalmente se encuentran respetadas. Generalmente no va a haber efecto de masa ni tampoco realce con el gadolinio, a menos que se presente en conjunto o posterior al inicio de la terapia antirretroviral, donde se puede manifestar realce en contexto de un síndrome de reconstitución inmune. Entonces, se observan estos focos de hiperseñal T2, que representan una desmielinización multifocal. A la derecha se observa entonces esta pieza de autopsia de una LEMP avanzada, que presenta estos focos de desmielinización con pequeñas cavidades, afectando la fibra sub, ¿ya? Lo cual se correlacionaba con esta resonancia magnética axial ponderada en FLAIR previo al fallecimiento, que manifestaba esta área extensa de hiperseñal y el compromiso de la fibra sub. En esta imagen es seleccionada un paciente con VIH. Tenemos arriba cortes axiales de resonancia magnética ponderada en T2 a izquierda y FLAIR a la derecha. Y en la imagen es de abajo, secuencia T1 sin contraste a la izquierda y con gadolinio a la derecha, donde se evidencian los hallazgos típicos del LEM con lesiones multifocales, la sustancia blanca parieto occipital, con afectación de las fibras U subcorticales, marcado con las flechas, y ausencia de efecto de masa y realce, por el medio de contraste. Se han descrito algunos signos de LEM clásicos, por ejemplo, el mismatch de dos FLAIR, que es similar a como ocurre en los astrocitomas IDH mutados, con esta hiperseñal T2 e hiposeñal en FLAIR, ¿ya? También se ha descrito el signo de la Vía Láctea, que son lesiones puntiformes hiperintensas de dos FLAIR que rodean a una lesión principal, y también se menciona el borde hipointenso en secuencia de susceptibilidad y la restricción periférica que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, estos son cortes seleccionados de resonancia axial en FLAIR a izquierda y T1 GADO a derecha, ¿ya? En este caso era un paciente con esclerosis múltiple. El tratamiento con natalizumab, que desarrolló síntomas sugestivos del LEM y se presentaba con estas hiperintensidades e infiltrantes que afectaban la sustancia blanca temporal, parietal y occipital a la derecha. Estas se extendían a través del esplenio del cuerpo galloso hacia contralateral y que en secuencias contrastadas presentaba este realce muy tenue en los márgenes, que le mostraba acá con esta flecha. Entonces, en un corte más cefálico se observaba que esta área de hiperseñal en FLAIR presentaba un borde hipointenso en la secuencia de susceptibilidad, marcado acá con la flecha y con el puntero, que está justo en relación con las fibras U. Y finalmente este es otro paciente inmunosuprimido con un LEM confirmado. En un corte axial ponderado en difusión se identifica un núcleo central de baja señal, rodeado por un borde de mayor restricción a la difusión, como puede observarse con el puntero, que presenta el avance de la infección viral. Ya para ir finalizando, preferí agrupar el tratamiento y los diferenciales en esta tabla comparativa, más que nada para mostrarles que muchas de estas infecciones son diagnóstico diferencial de la otra. Por ejemplo, la encefalitis por VIH es un diferencial de encefalitis por citomegalovirus, del LEM, también de la DEM, y en algunos casos también de microangiopatía.
Entonces, en el caso de la toxoplasmosis, el principal diagnóstico diferencial es el linfoma, que es la neoplasia primaria más frecuente en los pacientes de VIH. En el caso de la criptococosis, se agregan otros diferenciales como la neurotuberculosis, neurosarcoide, entre otros. Respecto al tratamiento, mencionar que si bien algunas de estas patologías tienen tratamiento específico, otras solo se tratan con el tratamiento antirretroviral, buscando disminuir la carga viral y aumentar los CD4. Pese a eso, todas estas patologías son de alto riesgo, algunas tienen un pronóstico muy ominoso. Por ejemplo, el LEM, sin tratamiento, alcanza una sobrevida aproximada de 6 a 8 meses. Para finalizar, preferí realizarles esta tabla comparativa de las distintas infecciones oportunistas que discutimos hoy, con las principales consideraciones clínicas, el recuento CD4 con el cual se presentan, las ubicaciones preferentes, si ejercen o no efecto de masa, y cuáles son sus hallazgos clásicos o clave en imágenes para poder hacer la diferenciación. También enfatizando los hallazgos que harían distinguir, por ejemplo, una encefalitis por VIH de un LEM. A modo de ejemplo, en el LEM, como ya he mencionado, es típico el compromiso de la fibra SU. Generalmente la hiperseñal T2-FLAIR es asimétrica. En cambio, en la encefalitis por VIH se respeta la fibra SU y generalmente el compromiso es simétrico y no presenta restricción a la difusión. En el LEM se podría presentar este halo periférico de restricción como les mostré anteriormente. Estas son mis referencias y esa fue la presentación. Nosotros en los hospitales hay muchos pacientes lamentablemente con estas patologías y como tú bien mencionaste, la neurotoxoplasmosis es la más frecuente. Me parece que es importante que ustedes tengan nociones de que es un absceso frío, y si usted puede dejar un tema en la mesa, ¿qué significa un absceso frío? Porque hay varias formas de interpretarlo, pero para propósitos de imagen y para propósitos de esta patología en particular, los abscesos de la neurotoxoplasmosis no restringen la difusión y básicamente no tienen contenido purulento. Y eso los diferencia de los abscesos piógenos, por ejemplo, de un neumococo o un meningococo, por ejemplo. Mm. Lo otro que vemos siempre, que es muy característico y muy prácticamente patognomónico en la literatura, es el target excéntrico. Eso es virtualmente patognomónico de toxoplasmosis. También las lesiones múltiples ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Y el desafío más grande de esta patología es básicamente diferenciarlo con linfoma. Y el problema del linfoma es que los pacientes inmunocompetentes tienen un patrón muy característico que tiene casillero diagnóstico. Sin embargo, en estos pacientes tiene un comportamiento más necrótico, más hemorrágico, con menos realce, y muchas veces lo hace un desafío. Entonces, antiguamente se hacía una prueba terapéutica, en 2 o 3 semanas se trataba todas esas lesiones como si fuesen una neurotoxoplasmosis, y si respondían, lo eran, y si no, era un linfoma. La perfusión ayuda, sí ayuda, la espectroscopía no ayuda tanto, y, y con los elementos diagnósticos que tú dijiste, es bastante sólido el diagnóstico más el antecedente de VIH. Lo otro importante es que muchas veces estos pacientes tienen coinfección, tienen una tuberculosis y también una neurotoxoplasmosis concomitante. Eso lo hace un poco más complejo y la imagen más variada. El citomégalo, hemos visto poco citomégalo, pero efectivamente la literatura dice que se manifiesta como una ventriculitis. Una ventriculitis. El LEMP es muy, muy, muy frecuente, tanto supra como infratentorial. El signo del camarón o de la langosta lo hemos visto, corresponde a los LEMP infratentoriales, que comprometen los pedúnculos cerebelosos medios, que es muy característico y se extiende hacia el cerebelo. El Milky Way, que son esos como
nodulitos de alta señal T2 dentro de la alteración de señal también son característicos y se ven. Y recuerden siempre que las lesiones desmielinizantes tienen una desproporción entre su tamaño y el efecto de masa que generan. Tienen que comprometer la fibra SU, y también es muy característico, otro concepto importante dentro de la columna vertebral es que es bilateral asimétrico. Habitualmente son asimétricas los LEM. Así que todos esos puntos uno los va tomando en consideración. ¿Qué otro? La criptococosis habitualmente es una meningoencefalitis. Puede tener realce leptomeningio. Los pseudoquistes gelatinosos de vez en cuando se ven, también son característicos. Y los criptococomas es muy difícil diferenciarlo de los tuberculomas. Entonces, habitualmente el diagnóstico, en nuestra experiencia, es con biopsia. Cuando queda la duda si hay alguna otra lesión o es un criptococoma. Por último, recuerden que siempre que vean estos pacientes, a ver si, bueno, como nuestros pecados de la UCN ven harta resonancia. Y tienen que ir a ver la retina porque esta infección oportunista también dan corioretinitis. Y se ve como un realce asimétrico de los globos oculares, más de lo habitual, que a veces compromete la esclera. Corioretinitis por toxoplasma o por citomegalo. Así que eso bien, eso es lo más importante. Así que felicitaciones, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Por acá, no, doctor, todo claro. Muy buena la presentación de Tomás. Muchas gracias. Quizá en otra sesión podríamos abordar estas otras infecciones oportunistas o tuberculosis en pacientes VIH para complementar y tenerlo también dentro de los diferenciales. Sí. Y ahí lo vamos a tratar de conseguir. Bueno, muy buena presentación, muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Doc, César, por acá una consulta. Sí, No por sé si favor. podría, hacer unas palabritas al respecto de la encefalitis por CD8, que en algún momento nos tocó lo diferencial con un paciente que tenía una encefalitis contexto de VIH. De acuerdo, perfecto. Hay una nueva entidad. ¿Lo quieres comentar tú o lo comento yo? No, usted, para que la verdad es que no me acuerdo muy bien la diferencia, pero recuerdo que existía. Sí, ya. Lo que pasa es que otra forma de enfrentar, para darle un panorama, otra forma de enfrentar las patologías de inmunosupresión e infección oportunistas es la siguiente forma: separarlos por alteraciones de la sustancia blanca y lesiones focales. Entonces, de las lesiones focales, por ejemplo, está la toxoplasmosis, está el criptococoma, la tuberculosis, el linfoma. Y por otra parte, en las alteraciones de la sustancia blanca, las dos principales son la encefalitis por VIH y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una alteración de sustancia blanca sin masa, digamos. Ese es como otro escenario. Entonces, dentro de este lado, donde están las alteraciones de la sustancia blanca sin masa, se ha descrito una nueva entidad que se llama encefalitis por CD8, que si ustedes quieren profundizar, pueden leerlo, y también la presentaron en uno de estos capítulos de neuroradiología, creo que en marzo o en abril, un fellow del J. El punto es que esta encefalitis por CD8 tiene un patrón que es relativamente sugerente, que es muy parecido a la encefalitis VIH, una alteración difusa de la sustancia blanca, pero la particularidad es que se agrega un realce perivascular, como un realce vascular que sigue los vasos lentículos estriados perforantes o periventriculares. Entonces, es una entidad que es distinta, que tiene un tratamiento diferente, que es más bien reactiva, más que una infección, es más parte del diagnóstico diferencial, y el sustrato es una alteración del sistema inmune. Eso se llama encefalitis por CD8. Pero lo que yo les podría aportar
tenemos que revisarlo con más detalle, que corresponde a una alteración de señal de la sustancia blanca con realce perivascular. Ese sería como el escenario. Muchas gracias, doctor. Buen aporte, Benito, no me acordaba, así que lo vamos a revisar. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. No sé qué toca, Catherine. Lo vemos durante la semana. A revisar el calendario, Doc, y le aviso, ¿ya? Ya. Bueno, nos vemos. Gracias. Que tengan buena semana. Chao. Gracias a todos, que tengan buen día.